Hoy estamos dando lugar a una clase abierta donde la idea es recuperar el pensamiento de Bourdieu para pensar la intervención profesional. Es una actividad que organizamos entre la Cátedra de Teoría Social y el programa de postdoctorado de la Facultad de Trabajo Social. Después Paula va a comentar algunas palabras sobre el programa. Nuestra invitada es Sandra Sande, que también la va a presentar de manera inmediata Sofía Alberino. Un poco además de esta breve presentación, la idea, sobre todo para los estudiantes de la materia, era enmarcar, digamos, la charla en el marco del programa, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros venimos trabajando un poco, básicamente dos grandes núcleos temáticos. Por un lado, lo que eran las cuestiones vinculadas al concepto de teoría social, cómo opera, digamos, en la construcción de conocimientos, sus alcances, sus limitaciones. Y luego vimos otro segundo gran núcleo temático que tiene que ver con las tradiciones en teoría social. Y hasta ahí nosotros hicimos un recorrido básicamente de 3 estaciones. El primero fue ver el estructuralismo. El segundo trabajamos con la perspectiva subjetivista. Y adelantamos un contenido en función de la coyuntura histórica de la Argentina actual, que fue Teoría Social Latinoamericana, que lo terminamos hace unos días atrás, y con esta actividad estaríamos retomando el programa originario, ¿no? Porque entramos a otra perspectiva también analítica dentro de la teoría social, que es reconocida de alguna manera como una perspectiva relacionista, centrada en pensar lo social como un resultado dialéctico entre agencia y estructura, ¿no? Entre agentes y estructura, entre sujetos y relaciones sociales objetivadas. Un poco eso, y por ahí darle la palabra a Sofía y por ahí pedirles disculpas, porque yo estoy en una situación particular, no estoy en el mejor ambiente para escucharles, así que voy a poner el mute en mi micrófono y voy a seguir un poco la actividad un poco más a distancia, y por ahí se va a hacer cargo en algún momento Cristian, el profesor adjunto, de darle continuidad a la actividad. Así que nada, suerte, yo voy a estar acá escuchándolos con algunas dificultades, pero voy a seguir la actividad. Bueno, y gracias a todos por estar. Bienvenidos. Bueno, gracias, Julio. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Bienvenidos, gracias por participar. Bueno, un poco como decía Julio, contarles que esto es una actividad formativa que nosotros planteamos como una tradición casi en la cátedra en relación a distintas unidades que trabajamos en el programa. Como decía Julio, bueno, en este caso vamos a trabajar eh, perdón, se me apagó, con debates, lo que nosotros llamamos como debates entre agencias de estructura dentro del programa, ¿no? Que tienen esta característica de ser planteos contemporáneos que buscan como romper de alguna manera el dualismo entre objetivismo y subjetivismo. Bueno, por ahí vamos. La materia está inscrita en un segundo año de la licenciatura de Trabajo Social, como para situarnos por dónde vamos. Y bueno, para abordar esta unidad, hoy contamos con la presencia de la doctora Sandra Sanders. Estamos muy contentos de tenerla. Ella es trabajadora social, también es socióloga, em, viene de Uruguay, es uruguaya, es doctora en ciencias sociales y magíster en trabajo social y en gerontología. Sus aportes teóricos se vinculan a los procesos de envejecimiento y a la vejez, a la intervención social y a los feminismos. Y también, bueno, nos honra porque es estudiante del postdoctorado de nuestra facultad. Así que, bueno, por mi parte, si vos querés, Cristian, retomar algo, y si no, bueno, le damos la palabra a Sandra. No, no, que empiece Sandra, cualquier cosa después de la intervención de ella, hacemos algún comentario, pero adelante, vinimos a escucharla a ella. Dale, buenísimo, gracias. Bueno, Sandra, todo tuyo. Te Gracias escuchamos. por esto todo. Arranco, Sandra Sande, mucho gusto. Ya con la presentación, que se me caiga todo, da cuenta un poco de
de las características. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar de esta actividad, que me resulta súper interesante. Yo voy a pasar un PPT, porque eso me va a ordenar, y nos va a permitir seguir como un caminito para ir dando cuenta de, bueno, cuáles son los aportes, por qué pensamos que pensar, valga la redundancia, desde Bourdieu en el trabajo social es un aporte fundamental para nuestra intervención profesional. En primer lugar, voy a presentarles a Bourdieu, creo que todos lo conocen, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Creo que puedo... Sí. Él es Pierre Bourdieu. Eh, em, los aportes que nos trae este autor son sustantivos. Sobre todo para pensar esta ruptura con algunas cuestiones que van de suya en las tradiciones de la teoría social, ¿no? Esta división entre lo objetivo, lo subjetivo, entre la estructura, entre la acción. Y la propuesta de Bourdieu nos aporta eso, a romper con los binarismos, ¿no? A intentar tensar esas dicotomías y no solo comprender a la sociedad como una construcción social, ni pensar las sociedades independientemente de la conciencia, ¿no? Porque cada tradición teórica nos permite ver algo y nos oculta el resto. Se ve lo que se ve y no se ve lo que no se puede ver desde alguna de estas antinomias. Desde la estructura no podemos ver la acción y desde la acción no vamos a ver la estructura. Estas nociones no son acuñadas por Bourdieu. Lo que creo que logra a partir del ejercicio de colocar su propia perspectiva teórica en acción, porque es una perspectiva teórica y es una argumentación metodológica. Los aportes, cómo él va desarrollando los conceptos más importantes de su teoría, los va realizando a través del uso metodológico de esos conceptos. Yo creo que ahí hay una característica que lo hace especial a Pierre Bourdieu para pensar estas cuestiones. E insisto, ¿no? Las preguntas que nos hacemos, ¿por qué las personas hacen lo que hacen? ¿Cómo surgen esas prácticas? ¿Cuál es el arraigo social, ¿no? De acciones que aparentemente se nos presentan como personales, ¿no? Como el gusto, como nuestros ascos, nuestros amores, nuestras decisiones. ¿Cuál es ese arraigo social? ¿Qué aportes nos puede hacer entonces pensar desde la teoría social para analizar estas cuestiones? Y esto es sustantivo para el trabajo social. Entender entonces la perspectiva de Bourdieu como una apuesta a intentar un análisis de la sociedad y de las instituciones modernas desde la ruptura de los binarismos, ¿no? Desde intentar generar, si pensáramos en una línea ideal entre estructura, ¿no? Una línea que separara, ¿no? En un polo la estructura y en otro polo la acción, bueno, Bourdieu vendría a oficiar como un autor de síntesis, eso dicho grosso modo y tómenlo con pinzas, pero en esta idea de poder romper con estas dicotomías. El otro aporte fundamental que nos trae Pierre Bourdieu es la postura del intelectual politizado, ¿no? De que la teoría social tiene que construirse para pensar nuestras sociedades y para apostar a sociedades por lo menos injustas. Y en este sentido, toda la obra de Bourdieu es una crítica al neoliberalismo mundializado, desde sus primeras obras. Y esta idea de construir un intelectual colectivo en el campo político. Yo creo que ya esos aportes hacen que sea fundamental leerlos en trabajo social. Traigo esta cita de Bourdieu que dice: genera un conocimiento más respetuoso de personas y de realidades a las cuales confrontarse. Recordándonos a su vez
que la historia social enseña que no hay política social, sino un movimiento social capaz de imponerla. Esta perspectiva del intelectual colectivo comprometido con su tiempo, que intenta romper con estas dicotomías entre la capacidad de agencia de los sujetos y las estructuras sin negarlas, ¿no? A ver, Bourdieu abreva en Durkheim, ¿qué son si no, la historia hecha cosa? Si hay algo que nos lleva, nos remite rápidamente, ¿no? al concepto de hecho social, es de esta lectura de Bourdieu en términos de campo. Toma conceptos de Weber, sin duda de Marx, ¿no? En esta idea de la lucha, en esta idea de las clases, y toma elementos de la interacción. Entonces nos abre un panorama para comprender la sociedad, que nos genere herramientas que si las incorporamos, justamente, si apelamos a lo que él plantea, ¿no? Colocar la teoría en acción es un aporte sustantivo para pensar, por ejemplo, el objeto de intervención en trabajo social. Entonces, la idea de aprender la realidad social como construcción histórica y cotidiana de actores individuales y colectivos que tienen parte que hacer con eso, sin olvidarnos que esas acciones y esas construcciones históricas y cotidianas de las personas y de los colectivos muchas veces no tienen una voluntad por detrás, no hay un control. En ese sentido, me parece que pensar, ¿no? A la sociedad como preexistente, eso nos coloca en la esfera de la estructura, pero esa sociedad que nos preexiste, llegamos, nos socializan en ella, ¿no? El proceso de humanización, digamos, de hacernos personas, tiene que ver con ese proceso de socialización, que sin duda se da por medio de una inculcación que se da vía familia y vía escuela, ¿no? En esa inculcación de una educación legítima, ¿no? Partiendo de un arbitrario cultural, siempre partimos de un arbitrario cultural, produce en nosotros una forma de ser, ¿no? Que nos habilita también a resistir a esas condiciones objetivas preexistentes. Entonces, de ahí, este doble juego entre campo y hábitus nos permite dar cuenta de la estructura, de que nacemos en las sociedades y que no es todo agencia, pero también nos habilita a pensarnos en la posibilidad del cambio. Por eso traía esta definición de Bourdieu y de Lacan de hábitus, que dice que el hábitus no es el destino que alguna gente cree leer en él. Si bien es producto de la historia, es un sistema abierto de disposiciones, constantemente sujeto a experiencias, constantemente afectadas por esas experiencias, de una manera que o bien refuerza o bien modifica esas estructuras. Entonces, ¿cómo explicamos las prácticas sociales? ¿No? Esa es la gran pregunta de Bourdieu. Y bueno, lo primero que nos dice es que los hechos no hablan por sí mismos. Entonces, una primera gran lectura y una primera gran lección, ¿no? Si pensamos que vamos a entender al hecho social con nuestro conocimiento doxa, bueno, no estamos entendiendo, no vamos a poder comprender qué sucede en realidad en la sociedad, qué sucede con nuestras prácticas, qué sucede a lo largo de las trayectorias. Entonces decíamos, los hechos no hablan por sí mismos. El hecho científico se conquista. Para poder comprender, no nos alcanza la simple experiencia, ¿no? No alcanza con la descripción de las condiciones objetivas. Esa descripción de las condiciones objetivas no nos explica el condicionamiento social de las prácticas. Y ahí nos está dando un indicador claro de que hay posibilidad de agencia,
dentro de los límites de la estructura. No sé si estoy siendo muy complicada en el desarrollo, porque no veo nada, no los veo, no los escucho. Estas cosas. Excelente, Sandra, hasta ahora. Así que Bien. muy bien. Entonces, decíamos que Bourdieu lo que decide es focalizarse justamente en las relaciones objetivas, estas relaciones de opuestos, más que en las realidades sustanciales. Y esta respuesta que intenta realizar a cómo pueden explicarse las prácticas sociales, lo lleva a establecer la práctica social como una relación entre estructuras objetivas, que él va a denominar campo, y entre estructuras subjetivas o incorporadas, que va a denominar hábitos. Entonces, en esta propuesta convergen dialécticamente dos tradiciones teóricas fundamentales de las ciencias sociales, el objetivismo y el subjetivismo, ¿no? Construye una concepción del mundo en que debe apreciarse nítidamente el interjuego que hay entre estructura social y estructura de pensamiento, entonces, entre estructura social y la acción de las personas. Porque las realidades sociales para Bourdieu están a la vez objetivadas e interiorizadas, y por eso remiten a mundos objetivados, a las instituciones, a las reglas, que como decíamos son exteriores a nosotras. Ya nacemos en la sociedad, nacimos en estas sociedades con estas instituciones, esas instituciones que nos limitan, ¿no? Estas instituciones que nos construyen, estas instituciones que son puntos de apoyo para la acción. Pero estas instituciones a la vez se inscriben en mundos subjetivos e interiorizados. Por eso podemos decir que la perspectiva de Bourdieu nos plantea este doble movimiento de la interiorización de lo exterior y la exteriorización de lo interior, ¿no? Como partes de un mismo proceso. Y en este doble movimiento él va a colocar sus conceptos centrales. Por un lado está el concepto de hábitos y estrategia, y por el otro lado el concepto de espacio social y de campo. Para conjugar estos dos conceptos, estas dos series de conceptos, él construye la idea de capital social y de estrategia. Entonces, podemos pensar en esta relación con un momento objetivista y un momento subjetivista, ¿no? En el campo estamos los agentes con nuestros hábitos, ¿no? Esas instituciones construyen una estructura estructurante que a la vez genera y condiciona las formas en que nos movemos en los campos. Esta estructura genera sistemas de esquemas que nos ayudan a realizar nuestras prácticas y va construyendo a su vez nuestras representaciones. Esta concepción del mundo necesariamente nos lleva a un interjuego entre estructura social y acción. Y yo lo grafico en esta, que no es mía, lo habré leído por ahí, pero que creo que es muy gráfica, ¿no? Las matemáticas tienen eso, cuando uno lo lleva a funciones parece que quedan como más claros los conceptos. Las agentes, ¿no? O nuestros hábitos y nuestros capitales, accionamos en el campo y desde ahí desarrollamos nuestras prácticas. ¿Qué es entonces el orden social para Bourdieu? En principio, el orden social se define como un sistema de posiciones. ¿Qué es el orden social? Un sistema de posiciones. Uno está relacionado a otro a partir de una relación social. Soy patrón, soy empleada, soy docente, soy estudiante, y en ese sistema de posiciones, el valor de cada posición se mide por la distancia social que separa una de otra. Las posiciones inferiores de las posiciones superiores, ¿no? Y esa distancia social, ese sistema de diferencias,
están jerarquizadas en función de un sistema de legitimidades socialmente establecidas y reconocidas en un momento determinado. Entonces, el orden social para Bourdieu no es más que el sistema global de espacios sociales constituido por conjunto de posiciones, que a la vez están vinculadas y son contrapuestas entre sí, dadas las distancias que los separan. Esta idea de espacio social nos puede acercar a una propuesta de concepción de sociedad para Bourdieu. Y en ese sentido podemos decir que en una sociedad se expresan relaciones de dominación y relaciones de subordinación, ¿no? Y esas relaciones que están en lucha, recordamos que trae el concepto de lucha desde el marxismo, esas relaciones de dominación y subordinación son resultado de luchas anteriores. Esto es, hay una historicidad en la construcción de los espacios sociales, en la construcción de los campos, en la construcción de la sociedad. Si entendemos así la sociedad, ¿no?, de esta manera dinámica, la podemos pensar como expresada en esa correlación de fuerzas que se establece entre grupos antagónicos. Acá es claramente una perspectiva que tiene que ver con el conflicto, ¿verdad? Hablando de perspectivas teóricas. Vamos a ir rápidamente, disculpe, ustedes me frenan si queda muy entreverado, pero lo que quiero llegar es cómo estas nociones nos pueden hacer pensar la intervención, pero me parecía que no podíamos, sin estas digresiones previas, comprender por qué pensamos que Bourdieu, o la perspectiva de Bourdieu, es interesante para pensar la intervención en trabajo social. Decíamos entonces que el campo, la noción de campo, serían esas estructuras sociales externas, o lo social hecho cosas, en términos de Bourdieu, esa metáfora tan interesante que trae, como decía, de Durkheim. Y él las define como espacios de juego históricamente constituidos, con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias. Esto es, en el espacio social se crean campos en torno a la valoración de algunos hechos sociales que se consideran importantes. El arte, la ciencia, la religión, la política, la academia. Estos espacios sociales, estos campos, están ocupados, como decíamos, por agentes. Agentes con posiciones, con distancia social, y agentes que además tienen distintos hábitos. Y agentes que además tienen capitales distintos. Con esos hábitos y esos capitales compiten al interior de cada campo por los recursos escasos, ¿no?, por los recursos materiales y simbólicos de cada campo. ¿Vamos bien por ahí? Sí, vamos bárbaro, Sandra. Bárbaro. Muy bien, Sandra, muy Decíamos bueno. entonces que la teoría de los campos se fundamenta en la idea de que existen leyes generales de funcionamiento de la sociedad. Y esas leyes de funcionamiento se pueden analizar independientemente de las características particulares de los individuos. En el campo académico, pensemos la clase de teoría como un campo, la clase de teorías sociales. La podemos analizar independientemente de las características que tienen los agentes que ocupan determinadas posiciones, ¿no? Se pueden analizar porque hay leyes generales de funcionamiento. Y además reconoce que el mundo social está condicionado por estructuras objetivas que son independientes de las conciencias y de la voluntad de esos agentes que ocupan esa posición. Pero que esas estructuras objetivas son capaces de orientar o de condicionar o de coaccionar las prácticas y las representaciones de cada uno de los agentes. Entonces,
Definimos el campo como todo espacio social, como toda red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones diferenciadas, socialmente definidas, y que son independientes, como decía, de la existencia de los agentes que lo ocupan. Yo puedo desaparecer, no importa, la va a ocupar otro agente en esta posición de estar siendo quien toma la palabra. Decíamos, ¿no? Esas posiciones que ejemplificamos como empleado patrón, como oficial superior, como padre e hijo, ¿no? Pueden desaparecer físicamente, esto que decía, sin que la posición deje de existir, ¿no? Y esa posición va a quedar disponible para otro agente. Entonces, en este esquema horrible, soy malísima para el diseño, como pueden ver, no me quedó ni un cuadradito igual al otro. Intenté hacer una síntesis del concepto de campo, ¿no? Pensando como espacio de relaciones sociales donde está en juego un capital, en campo académico, el capital cultural, digamos, o el capital de las titulaciones, donde interactúan agentes que aceptan las reglas reguladoras de estos intercambios y que aceptan jugar el juego, ¿no? Que están dispuestos a jugar este juego, donde lo que se busca es ganar capital. Y en ese campo siempre hay lucha entre los agentes, o por conservar las posiciones, o por subvertir las posiciones, o por la lógica del juego en ese campo. Pensándolo en términos estructurales, el campo nos constriñe, ¿no? Son posiciones ocupadas por agentes. Nada más inhibidor de la acción que las reglas, ¿no? Las posiciones, la estructura, pero cada agente, con su hábitus y con su capital, pelea la interna de cada campo, o por conservarlo, o por modificarlo. Siempre teniendo en cuenta que estamos dispuestos a jugar ese juego, que son jugadores interesados en jugar ese juego, porque si no, no entraríamos en el campo, ¿no? O sea, Milei quiere deshacer el Estado, quiere jugar, ¿no? Pero juega dentro del campo de la política. O sea, evidentemente, las reglas de juego hacen que eso sea un discurso que no está, que no es cierto en determinado momento, porque el subvertir el campo de la política es hacer desaparecer el campo de la política. No sé si el ejemplo es el más acertado, pero bueno. Característica de los campos. Podemos pensar, este es el texto que tenían para leer, si no estoy equivocada, Sofía, es a la que te veo, por eso te voy a nombrar. El cuadradito que me aparece es el de Sofía, así que me voy a dirigir a Sofía. Tiene problemas, sí, es algunas propiedades de los campos. Sí, Ahí está. Entonces, para poder comprender mínimamente esto que venimos discutiendo, hay algunas características de los campos que nos ayudan a comprender esta idea. La primera que nos dice Bourdieu es que existen propiedades generales aplicables a todos los campos y propiedades específicas de cada campo. Estas propiedades, como decía hoy, se pueden analizar de manera independiente de quienes ocupan las posiciones. En este sentido, cada campo es autónomo en la medida que preexiste a los actores que lo integran. Posee sus propias reglas y crea un capital específico que le es propio. Cada campo, además, expresa una determinada lucha entre actores dominantes, que son las posiciones y las jerarquías superiores, o dominantes, y actores dominados. Para los primeros
para los dominantes, que son los que monopolizan el capital simbólico y tratan de defenderlo, ¿no? Y para eso utilizan las estrategias de conservación. La lucha está en la conservación del campo, tal como está, con las posiciones como están, con la distancia social que tiene, con las características y las reglas de juego. Esto es así, esto es cultura. Esto que estás queriendo colocar acá no es cultura, porque las reglas las exponemos los dominantes en el campo de la cultura. Mientras que los dominados lo que intentan es subvertir, ¿no? Y a partir de eso generan estrategias para modificar sin destruir el campo, ¿no? En esa lucha se pone en acción el monopolio de la violencia simbólica, ¿no? Esa violencia legítima para los actores que están en el campo, y que supone además un acuerdo entre esos antagonistas, entre dominados y dominadores. Porque el acuerdo principal para que el campo se sostenga es que el campo exista, ¿no? Entonces vamos a estar de acuerdo, los integrantes del juego, los antagonistas, los subordinados y los dominantes, de que vale la pena seguir luchando y que vamos a aceptar las reglas del juego, ¿no? Ese acuerdo sobre aquello por lo cual luchar. La cuarta característica o propiedad de los campos es que un campo se define precisamente a partir de precisar qué es lo que está en juego. ¿Qué está en juego para que ese campo funcione? ¿Qué está en juego para que yo esté dispuesta a jugar? ¿Por qué considero que ese bien es valioso? Eso es lo que define un campo. Además de la gente, de las personas, ¿no? Por eso esta noción de agencia, ¿no? Esta noción de acción, que estamos dispuestas a jugar, y que esas personas que estamos dispuestas a jugar tenemos un determinado hábito. Esto es, determinadas expectativas, o predisposición a adquirir determinados saberes, determinadas experiencias, pero que estamos dispuestas a seguir jugando. Decíamos además que se necesita un algo sobre el que jugar, que consideremos valioso, gente dispuesta a jugar, y las reglas de funcionamiento. Y acá entran en juego una doble noción de capital. Porque lo que define al campo, en definitiva, es alguna suerte de bien, ¿no? Y esa es una definición de capital, alguna suerte de bien que consideramos valioso, ¿no? ¿Por qué lo consideramos valioso? Porque hemos incorporado, ¿no? Mediante la socialización, un determinado hábitus, que significa ese cúmulo de saberes, que nos posibilitan una reacción y una acción adaptativa a estas situaciones. Por otro lado, si pensamos que cada campo está compuesto por posiciones ocupadas por agentes, y que esos agentes, esos sujetos, tienen determinados hábitos y determinados capitales, debemos empezar a precisar algunas cuestiones que tienen que ver con estas categorías. Esto lo voy a pasar, porque si no me voy por las ramas. Decíamos entonces que en los campos se juegan determinados capitales. El capital acumulado específico en un determinado campo, obviamente se distribuye
de modo desigual entre los agentes. No tenemos el mismo capital acumulado en el campo académico, docentes, estudiantes, jefes de cátedra, directores. Y lo que se observa es una estructura de distribución del capital que está más o menos dispersa, más o menos concentrada, según cómo haya sido el desarrollo, la historia del campo, ¿no? Cómo se han ido dando las luchas por la apropiación de ese capital. Y acá tenemos justamente la noción de cambio social, ¿no? Cómo a partir de las luchas y de la disputa por la distribución del capital se pueden generar cambios en las estructuras, ¿no? Y en este sentido, los espacios sociales, al producir posiciones donde estos hábitos interactúan, se ven diferenciados por el lugar y el espacio en relación al capital. Hablábamos de la estructura. Y para poder hablar de la estructura, hacemos esta apelación a la idea de agente o de sujeto. ¿Cómo es el sujeto o el agente para Bourdieu? Para Bourdieu se trata de un sujeto activo y analítico del mundo que lo rodea. Esta es la idea de agente en Bourdieu. Ya la propia forma de nombrarlo, ¿no? O sea, nos remite a la idea de acción, ¿no? Nos remite a la idea de posibilidad, de margen de maniobra. Cada sujeto, y estoy hablando en masculino genérico porque es el lenguaje que utiliza el autor, cada sujeto interpreta la sociedad de una manera particular. Cada persona le otorga un significado a sus prácticas. Al interpretar la sociedad, interpreto y le otorgo sentido también a mis prácticas a partir de ese análisis. Sin embargo, nos dice Bourdieu, tenemos esa capacidad, pero estamos constreñidos. No es la agencia lo que domina en el pensamiento de Bourdieu. Somos sujetos con capacidad de agencia, pero estamos constreñidos y condicionados por la estructura social. Esa estructura social que ha sido históricamente construida, ¿no? Que tiene aspectos sociales, aspectos políticos, aspectos culturales y aspectos económicos. Entonces, la persona, ahí tenemos todo un debate acá, capaz que después lo conversamos con ustedes y cómo no, para no usar el masculino genérico en sujeto, lo transformamos en persona porque sujeto no me convence para nada. Entonces, ¿cuál es la persona? ¿Qué lugar tiene la persona en la sociología comprensiva de Bourdieu? Es un sujeto activo, un sujeto que puede analizar el mundo que lo rodea, que puede, a partir de las prácticas, generar determinados cambios en los espacios sociales que habita, pero que está constreñido por esa estructura social. Y el cambio social es posible en la medida, ¿no?, que la lucha en cada campo específico genere una distribución distinta y menos quizá dominada que la que estamos que las sociedades que estamos habitando. Entonces, otra vez mi precioso esquema, el campo es la lucha por el monopolio del capital, por el logro de posiciones en que los agentes luchan, porque consideran que vale la pena, a partir de sus hábitos y de sus capitales. Y con una idea de complicidad entendida como que estamos dispuestos a jugar este juego porque vale la pena.
y en la lucha vinculada a los intereses desarrollamos estrategias que pueden ser de ortodoxia o de herejía, ¿no? Por conservar el campo o por subvertirlo a partir de nuestros capitales y de nuestros hábitos. Entonces, para seguir dándole un girito más, decir que para Bourdieu, aprender lo que pasa objetivamente es un primer paso que es mínimo, que queda inconcluso si no podemos discernir cómo esa objetividad se transforma en subjetividad, ¿no? Cómo la estructura social en la que nacemos es interiorizada, es reproducida y es creada por cada uno de nosotros, ¿no? Comprendiendo esta idea de objetivación del vínculo de la objetivación. Él habla entreverado. Por eso los estudiantes se quejan. Tiene un discurso complejo, pero la objetivación del vínculo de la objetivación. Esto significa ser fieles a la vez a los saberes que sobre la propia experiencia tenemos los actores sociales, ¿no? Y esto para trabajo social es fundamental, ¿no? Sobre nuestra experiencia social, los que tenemos el conocimiento preciso, somos los que lo vivimos, ¿no? Por eso es necesario escuchar, por eso es necesaria la escucha, ¿no? En términos de trabajo social. Pero a la vez, en la medida que debemos ser fieles a la objetivación del vínculo de la objetivación, ser fieles al saber científico que surge de ese propio proceso de objetivación. Esto es, no es posible comprender nuestras prácticas, comprender las prácticas, sin objetivarlas, sin pasarlas por el tamiz de la teoría, sin pasarlas por el tamiz del conocimiento científico. El otro concepto, no sé cómo voy de horas, Sofía. Ah, sí, más o menos en 10-15 minutos por ahí podríamos ir Bueno, cerrando. voy a ir rapidísimo con el hábitus, entonces. Dale, bueno. Sí, sí, dale, gracias. Y simplemente las nociones básicas de hábitos, lo que plantea Bourdieu, ¿no? Que son principios generadores de prácticas distintas y distintivas. Esto es, cómo comemos y lo que comemos, ¿no? Dice Bourdieu, lo que come el obrero y sobre todo su forma de comer. Los hábitos son esos esquemas clasificatorios, lo que nos permiten ver el mundo, posicionarnos, establecer diferencias entre lo que consideramos bueno, lo que consideramos malo, ¿no? Él hace una investigación para dejar claro el concepto de hábito, ¿no? En la distinción, ¿qué es lo vulgar? ¿No? ¿Qué es lo distinguido? ¿No? El hábitus, en términos de Bourdieu, es esa especie de sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación determinada. Por eso actuamos a partir de nuestros hábitos en las distintas posiciones que ocupamos en los campos. Yo quería hacerles escuchar, no sé si nos va a dar para escuchar a Bourdieu, capaz que lo corto en un momento, no sé qué decís, Sofía. Sí, más no sé cuántos minutos tendrá, pero sí, si Lo querés cortamos, lo cortamos. proponelo y avanza, sí. Ay, espera que no quedó. Se me pone terco. Espera que se me fue. Voy a dejar de compartir por un minuto. Voy a volver a compartir. Ya metí la pata. Vamos acá. Y vamos a intentarlo de nuevo. Bueno, no estoy pudiendo.
Una lástima que no estoy pudiendo. Sandra, si no, copiar el link en la computadora y compartir esa ventana. Pero que se me fue hasta el... Se me fue. Se me fue el PPT. Y para ver si puedo copiarte el vínculo. Ahí. Intento una vez más y si no te copio el... Dale. Lo copias en el chat. Sí. Vale. Nosotros tenemos parte de un documental en la ¿Eh? unidad. Nosotros también tenemos parte de un documental en la unidad sobre Bourdieu. Ah, entonces lo dejamos así. Voy a ir un poco más rápido porque me decís que ya estamos... Sí, la idea era más o menos terminar a las 7, 7:10. Bien. Entonces vamos a dejar el hábitus para otro día. Y vamos a pensar en términos de la intervención social, si les parece. Bárbaro, buenísimo. Mira que se me fueron ustedes. No las estoy viendo. ¿Ahí nos ves? No, espera, que ahí te veo recién y ahora voy a volver a compartir pantalla. Buenísimo. Está complicado el asunto. Vuelvo a checarlos. Todo por querer escuchar a Bourdieu, ¿eh? Vale la pena igual, es interesante. ¿Eh? Vale la pena, es Vale la pena, interesante. claro que vale la pena, sí. Espera que vamos a volver. ¿Estoy compartiendo pantalla? No. No, todavía no. Bien. Qué cansancio. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Compartir. Ahí estamos. Ahora sí. Bien. Y se me volvieron a ir ustedes. Igual acá estamos, tranquila que estamos. Es probable que no Sí, nos ¿no? veas compartiendo pantalla. ¿Qué? Que es probable que no nos veas compartiendo pantalla. No, pero hace un ratito los veía. No. Me parece, me siento muy sola si no las veo. No, no, estamos acá, estamos acá. Ahí la vi, pero no veo Vemos tu pantalla. ve mi pantalla. Sí, sí, Bueno, no tengo forma. ¿Ahí ven mi pantalla también? sí, sí. No los estoy viendo yo. Decía entonces que vamos a ir a pensar un poco, bueno, de todo esto, ¿qué podemos pensar en términos de la propuesta de Bourdieu y el trabajo social, ¿no? Y bueno, lo primero es esto de cuándo aparece la intervención social, ¿no? Y ahí nos remitimos a Carballeda, ¿no? Y reconocer que la intervención implica básicamente tender a su desnaturalización. Estoy intentando verlos a ustedes, no. Disculpen, ¿qué ven ustedes en la pantalla?
los problemas sociales no son a priori problemas de Ahí investigación. está, perfecto, perfecto. Y ahí las encontré. Estaba sintiéndome sola sin ustedes. Decíamos que los problemas sociales justamente no son a priori problemas de investigación, ¿no? Se transforman en problemas de investigación cuando, cuando nosotros las construimos como problemas de investigación, ¿no? Esto implica desnaturalizar el objeto, desnaturalizarlo para reconstruirlo críticamente como objeto de práctica, ¿no? Para poder pensarlo en términos de objeto de conocimiento. Por eso traemos esta idea de Grassi, y la voy a leer. De ahí que pueda suponerse que la investigación en trabajo social no es solo una herramienta del proceso de intervención, sino que se inscribe en la posibilidad misma de construir la práctica profesional. En el mismo sentido, el proceso de intervención puede devenir en objeto de investigación. Decíamos entonces, en cada momento de la intervención, cuando nos acercamos a las personas, esas personas con las que intervenimos están absolutamente embebidas de sus presupuestos, ¿no? De lo que entienden que es su situación, su problema, sus condiciones objetivas. Pero también nosotras y nosotros y nosotros, trabajadores sociales, también estamos embebidos de presupuestos, ¿no? El primer obstáculo, y esta es una de las enseñanzas que a partir de Bachelard nos trae Bourdieu, el primer obstáculo epistemológico que enfrentamos justamente es la familiaridad que poseemos con el objeto de intervención. Somos parte de la misma realidad, muchas veces, sobre todo en trabajo social. A veces, y en Uruguay esto es así, pertenecemos a una misma extracción de clase, habitamos más o menos los mismos lugares, las mismas instituciones, fuimos educados en la educación pública, ¿no? Trabajo social tiene ese origen, no sé en Argentina, pero creo que es similar, ¿no? Conocemos, sabemos, y tenemos presupuestos sobre lo que es un problema social, sobre lo que es una situación. Entonces, la primera cuestión a tener en cuenta es esa vigilancia a partir de la familiaridad que tenemos con relación al objeto de intervención. El otro obstáculo es el lenguaje. Hablamos de la misma manera, ¿no? Utilizamos términos del léxico común, pero a veces no interpretamos de la misma manera ese léxico. Las relaciones y los escenarios en que aparecen estas experiencias de intervención, si no los miramos, ¿no? Desde una determinada marco de interpretación, que esos son las teorías sociales, son marcos interpretativos, sin los cuales, despojados de los cuales solo nos queda nuestra propia concepción e interpretación del mundo. Esto es, nuestros procesos de socialización, esto es, nuestros hábitos, nuestras formas de interpretar el mundo. ¿Qué es lo que nos habilita la teoría? Nos habilita justamente a colocarnos otros esquemas, otras formas de leer la realidad. ¿Y por qué Bourdieu? Más allá de la vigilancia epistemológica a la que nos invita. Porque la intervención social, de alguna manera, crea un espacio social alrededor del cual se van construyendo relaciones fundadas, ¿no? Fundadas en la intervención, fundadas en la ayuda, en la respuesta a demandas sociales. Y esta dinámica, ¿no?, que se presenta,
la identificamos como la emergencia del campo de la intervención social. La intervención social la podemos pensar en tanto campo. Y esto significa que en cualquier campo vamos a encontrarnos con una lucha, ¿no? Una lucha en donde se encuentran y coexisten posiciones, posturas, acciones, maneras de interpretar, maneras de narrar diferentes, y relaciones de poder. Y en ese universo de antagonismo, todos compartimos de alguna manera una esfera común, ¿no? Que es, en términos de Bourdieu, que toda la gente comprometida en un campo tiene una cantidad de intereses fundamentalmente comunes, ¿no? Es decir, todo aquello que está vinculado a la existencia propia del campo. La intervención social, nuestra propia profesión, la podemos pensar en términos de campo. Y a partir de eso, ir viendo, ¿no?, cuáles son las posiciones y cuál es el capital en juego. Y cuál es la lucha a dar, ¿no?, por este capital de la intervención y desde qué lugar lo vamos a procesar. Es lo mismo una intervención basada en la asistencia, es lo mismo una intervención basada en el derecho, es lo mismo una intervención basada en determinado modelo de justicia. Pero además, nos va a decir Bourdieu, para poder intervenir, no nos dice Bourdieu, lo interpretamos nosotros, para poder intervenir, ¿no?, debemos de investigar, ¿no? Todo objeto de intervención es previamente un objeto de investigación. Y un objeto de investigación, por más parcial, esto lo voy a citar directamente a Bourdieu, Jameron y Passerón, por más parcial y parcelario que sea, no puede ser definido y construido sino en función de una problemática teórica que permita someter un sistemático examen de todos los aspectos de la realidad puestos en relación por los problemas que les son planteados. Esto es, necesitamos de una teoría, necesitamos de categorías teóricas que nos permitan interpretar eso que nos es familiar, ¿no? ¿Qué es esto? Estamos hablando de violencia de género. ¿Qué implica la violencia de género? ¿No? ¿Qué hábitos tienen incorporados esos agentes? ¿Qué hábitos tengo incorporados yo para poder intervenir en ese campo, en esa situación concreta? ¿Cómo la delimito? ¿Cómo la construyo? ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es el género? ¿No? ¿Cómo empiezan a aparecer las categorías para pensarnos en términos de esa apropiación, ¿no?, constituida en hábitos a partir de la violencia simbólica que implica la socialización en estas sociedades, ¿no? El patriarcado está toda la sociedad está imbuida de patriarcado. Las formas en que nos educamos, la enseñanza que recibimos, todas las instituciones están imbuidas de patriarcado, ¿no? Y esto fue inculcado, ¿no? Se nos hizo cuerpo, ¿no? Y esto es el hábito, lo social hecho cuerpo. ¿Cómo podemos leer? ¿Cómo podemos interpretar sin caer en el sentido común? Y en ese sentido, el objeto no está dado de forma inmediata, ¿no? El objeto se conquista, el objeto se construye, el objeto se constata. Esto es lo que nos aporta Bourdieu. Y nunca, va a decir, se reduce al orden cronológico de las operaciones concretadas en la investigación. No es que voy por acumulación, no es que voy en un orden cronológico para poder, ¿no?, y de esa manera voy delimitando y voy construyendo mi objeto de intervención. No. El objeto de intervención, el objeto de investigación se construye. No se reduce a esos eventos, no se reduce a una prescripción metodológica. Voy, ¿no?, con mi diseño de investigación. Entonces voy y primero me hago un plan de investigación,
genero los instrumentos y voy haciéndome del objeto de investigación, que en nuestro caso es un objeto de intervención, sino que es una construcción fundamentada en un marco teórico, pero que a la vez es inseparablemente empírica. A la vez es inseparablemente empírica. Entonces, decíamos, ay, o los veo, voy a ver si puedo. Ahí. Decíamos entonces que la construcción del objeto es la operación más importante de cualquier investigación y a la vez, nos dice Bourdieu y Kant, es la más completamente ignorada, ¿no? Porque en realidad está organizada a partir de esta oposición entre teoría y metodología. Y toda la perspectiva de Bourdieu, todo el marco teórico de Bourdieu, nos invita a olvidarnos de esta dicotomía. No podemos pensar que este objeto es teórico y este objeto es metodológico, lo puedo resolver a través de las técnicas. Porque no alcanza con un marco teórico ni tener un problema social para resolverlo. Ni siquiera alcanza a tener un universo empírico. Se necesita técnica y se necesita teoría. Y en ese sentido, nos invita también a promover la duda radical sobre todo, sobre las nociones y sobre los instrumentos. Esta posición que ocupa este agente en este campo, ¿cómo fue construida a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son las características que tienen determinadas posiciones y no las tienen otras? ¿Es lo que nos dicen? ¿Es lo que los lentes teóricos me habilitan? Bourdieu nos va a decir, bueno, dudemos. Pongamos en duda radical todas nuestras nociones, todos nuestros instrumentos. Y esto implica romper con las reglas de juego, de la intervención y de la investigación. Bourdieu dice, una práctica científica que omita cuestionarse a sí misma no sabe en realidad lo que está haciendo. Atrapada por el objeto al que toma como objeto, revela algo de ese objeto, pero algo que no está realmente objetivado, puesto que no se trata de los principios mismos de la comprensión del objeto. Esto que parece casi como un galimatías, lo que nos invita justamente es a entender que los hechos no hablan por sí mismos, que tenemos que olvidarnos de esa ilusión de que podemos darnos cuenta inmediatamente porque tenemos un cuerpo de conocimiento, porque tenemos una cercanía con la situación, porque el oficio nos habilita a entender determinadas situaciones y pensarnos en términos justamente de agentes con determinados hábitos que tienen la capacidad de leer, ¿no?, la situación y la institución en la que están, pero que tiene determinado margen de maniobra, y no todo. Y entender que el hecho se conquista justamente contra esa ilusión del saber inmediato. Un primer aporte, un segundo, un tercero, un cuarto aporte de Bourdieu es justamente diferenciar el objeto real del objeto científico, ¿no? Y entender que la construcción del objeto se desarrolla con el tiempo. Que todos los objetos, que todas las instituciones, que todos los campos se construyen con el tiempo. Que lo que pasa hoy forma parte de lo que ha venido siendo construido a lo largo de la historia. Pero además, que no podemos construir el objeto solo mediante una planificación. Que para construir el objeto de investigación
debemos trabajar lentamente, con paciencia, con correcciones sucesivas, ¿no? Todo el proceso de investigación es esto, una suerte de aproximaciones sucesivas. No es que yo vengo y veo, este es el campo académico, ¿no? Hago una fotografía del campo académico y puedo hacer un análisis, ¿no?, objetivo de la Universidad de La Plata. Lo tomo como un campo. Veo los agentes, las posiciones. Estoy viendo una fotografía, no estoy pudiendo comprender y no voy a poder construir un objeto de investigación. Sandra, tenemos Sí. 5 minutitos y tendríamos que ir cerrando la exposición. Bien. En este sentido también pensar para la intervención, ¿no?, la necesidad de la construcción del objeto de intervención, que es antes un objeto de investigación, que las elecciones de las técnicas de aproximación son inseparables de las elecciones teóricas de la construcción del objeto. Y que el uso de esas técnicas son inseparables de los elementos teóricos que ponemos en juego. Entonces, propongo la perspectiva de Bourdieu como un intento de superar estas parejas propongo no, digo, pero apelo a esto, como un intento de superar las parejas de conceptos dicotómicos, ¿no?, idealismo, materialismo, sujeto-objeto, colectivo e individual, y fundamentalmente como un marco crítico que pueda ser utilizado para pensar nuestras prácticas. Esto implica introducir el ejercicio epistémico de ver si lo que estamos pensando, si lo que estamos construyendo, sobre lo que estamos interviniendo está pensado o está pautado desde la teoría o está pautado desde el sentido común. Comprender que las diferencias económicas y materiales no alcanzan para explicar la dinámica social. Que el poder económico solo puede reproducirse y perpetuarse si al mismo tiempo logra hegemonizar el poder cultural y ejercer el poder simbólico. Y esto es altamente importante para comprender el cambio social, ¿no? Y ahí hay un matiz importante con las políticas de redistribución, ¿no? O sea, pensar que no alcanza solo con la redistribución si no tenemos políticas de reconocimiento. Pero sin políticas de redistribución, las políticas de reconocimiento quedan vacías. Y que la dominación se asienta justamente en esto. Lo dejo por ahí para poder conversar. Me parece que me tuve que apurar y no voy a dejar de compartir. A ver si les veo. No sé si estuvo muy confuso, creo que sí, porque hasta yo me confundí. No, estuvo impecable, Pero, Sandra, muchas este, gracias. quería como aportar en esto de cómo el marco metodológico de Bourdieu, más allá de los conceptos, que son fundamentales para comprender la sociedad, pero cómo pensarlo desde un punto de vista también metodológico, ¿no?, en esto de las categorías puestas en acción, ¿no?, de pensar que cada técnica, que cada forma de comprender forma parte de la metodología y es absolutamente imprescindible para comprender la realidad, y que si no comprendemos, si no construimos ese objeto de intervención antes como un objeto de investigación con estas características, probablemente lo que hagamos sea una intervención desde el sentido común. Y para eso no necesitamos la acreditación, ¿no?, de la titulación universitaria. Por ahí. Julio, ¿podés? Sí, nada, en principio volver a pedir disculpas porque las condiciones en las que estoy ambiente no son las mejores. Seguí la exposición de Sandra, pero se me perdieron algunas partes, que no llego a escuchar bien. Nada, yo quería marcar algunas cuestiones en relación a nuestro programa y algunas cuestiones más generales. La verdad que me encantó la exposición de Sandra, diría que está
es muy similar a como nosotros enfocamos a Pierre Bourdieu y un poco los contenidos de la unidad. Digo, ahí me pareció que presentó estupendamente la perspectiva general del autor, ¿no? Que de alguna manera también lo ubicó en el marco de las principales tradiciones de la teoría social, hizo una descripción de la paleta de conceptos que utiliza Bourdieu y sus relaciones, ¿no? Las nociones de campo, hábitus, capital, bueno, violencia simbólica, que la recupera excelente al final, ¿no? Esto, es decir, un poco que su exposición es muy cercana como nosotros encaramos el tema, incluso en su organización, creo que creo que el plus está muy fuerte en pensar la intervención, que es algo que nosotros por ahí, por la forma en que está pensado el programa y porque es una materia de teoría social, mientras hay otras materias de trabajo social que por ahí recuperan el concepto para trabajar el trabajo social, me pareció sumamente interesante, un camino que vamos a seguir. Y ahí, nada, quería recordar un poco para ahí para los estudiantes y los compañeros que estamos acá, que hay también un texto muy en sintonía con lo que plantea Sandra de Verónica Cruz, en una de las revistas de la facultad, en uno de los números de la revista de la facultad, en una de escenarios que trabaja justamente este esquema conceptual de Bourdieu para pensar el campo, digamos, del trabajo social históricamente en la Argentina, digamos, ¿no? Y cómo lo ven en última instancia como una relación entre Estado, colectivos profesionales, disciplina, y muy en dirección de lo que planteaba Sandra. Nada, yo agradecerte enormemente, Sandra, por la exposición. Voy a seguir escuchando, pero no voy a apagar el micrófono porque seguramente de escucharse mucho ruido ambiente que ha ido aumentando con el horario. Dentro de poco esto va a ser un baile. Nada. ¿Puedo un par de cositas, Julio? Dale, te paso la palabra a vos, Cristian. Nada, agradecerle a Sandra, agradecerle también a Paula. Sería bueno dejarle algunas palabritas a Paula para que explique al final un poco lo del programa del postdoctorado. Y nada, eso, completá un poquito vos lo que por ahí se me ha escapado por no haber escuchado muy bien. Y agradecer a los compañeros de la cátedra, a Educación a Distancia, que nos facilitó el Zoom, y a todos los que están participando y también a los estudiantes, ¿no? Que espero hayan aprovechado esta actividad que retomaremos seguro cuando nos volvemos a encontrar de manera presencial. Yo... Sí, dos o tres cosas nomás, Cristian. agradeciendo igual que Julio a Sandra por esta clase, por esta oportunidad de que se haya referido a la obra de Bourdieu para pensar la intervención con nuestras y nuestros estudiantes. Y solo dos cuestiones, una que Mariel mencionaba la película, la sociología como deporte de combate, que se puede buscar en YouTube, que bueno, creo que es una introducción muy linda para ver a un Pierre Bourdieu en acción, haciendo teoría, llevando sus ideas a debatir con los sectores populares en las barriadas francesas, y mencionar también que la última etapa de la vida de Bourdieu, especialmente a partir de 1995 hasta su fallecimiento en el año 2002, está dado por su compromiso activo por ligarse a los movimientos sociales para el cuestionamiento de las políticas neoliberales en Francia, y que eso lo llevó a fundar un sello editorial, Raison d'Agir, Razones de Obrar o de Actuar, donde junto con los textos de enorme erudición e investigación de Bourdieu, que bueno, que lo han hecho sin duda quizá el sociólogo más destacado de los 70 en adelante hasta su fallecimiento, tiene también textos de combate, ¿no? Contra distintos aspectos de la cultura dominante. Y bueno, y plantear es un intelectual no sentado en la falta de sustancia de la producción intelectual, sino al revés, donde cada trabajo de investigación
implica es una crítica a la sociedad o algún aspecto de la sociedad en la cual se vive, ¿no? Desde sus obras más abstractas hasta las más de lucha inmediata son un trabajo crítico muy fuerte sobre el mundo social en el que estaba Bourdieu, y él veía la actividad intelectual ligada a querer decir algo sobre el mundo social e intervenir en ese mundo social, ¿no? Y solo señalar muy breve que es un autor para leer siempre, que no es que se aprende una vez, no es que se lee una vez y ya está, es un autor del cual siempre aprendemos cuando lo leemos, siempre nos dice algo nuevo, como cuando ustedes vieron los clásicos, o sea, es un autor en ese sentido inagotable, y dentro de que es muy difícil hacer la síntesis que hizo Sandra, y muy pertinente, y bueno, y creo que les va a resultar muy útil la clase a ustedes, para tener este primer acercamiento a Pierre Bourdieu, e ir pensando, quedarse pensando con muchas de las cosas que dijo Sandra para trabajar la intervención, ¿no? Que es quizá Julio y yo por tradición disciplinar, lo tenemos menos incorporada esa parte, pero bueno, las compañeras y compañeros de la cátedra que más están vinculados a la intervención, lo pueden laburar mucho más. Y bueno, y Mariel aclara que el video va a estar a disposición en el canal de YouTube, y ahí ha puesto el link a la película, que se las recomiendo, es una película muy linda de ver, el documental sobre Bourdieu. Bueno, nada más que eso, y nuevamente agradecer muchísimo a Sandra su participación en esta clase, y creo que los estudiantes tienen que estar muy contentos de haber tenido la exposición, y bueno, para verla nuevamente, pensar, ver los conceptos y pensar la intervención. Muchas gracias. Bueno, quizás si alguien quiere hacer una pregunta, pueden ir volcándolas en el chat. Mientras tanto, podemos escuchar a Paula, Paula Danel es doctora en trabajo social, y ella, nos va a contar un poco la experiencia del proyecto de postdoc. Dale, bueno, en primer lugar agradecerles a la cátedra, a todo el equipo por la posibilidad de esta articulación. Bueno, el programa de postdoctorado para los compañeros, sobre todo los estudiantes de segundo año, el trabajo social en los últimos 30 años ha desarrollado mucha política ligada al posgrado, y eso implicó que hace casi 30 años se genera la maestría en trabajo social, que es el primer posgrado latinoamericano. Luego se desarrolla el doctorado en trabajo social, y a partir de hace muy poquitos años se empieza a pensar cómo construir una estrategia de vinculación de quienes se han doctorado en una disputa, digo, un poco en los términos que traía Sandra a partir de Bourdieu, de cómo se dan las disputas en el campo académico, ¿no? Y que esas disputas por la acumulación del capital y la titulación no terminen cooptados por una lógica neoliberal de me llevo mi título bajo el brazo y eso me satisface, ¿no? Digo, sino poder pensar cómo hacemos con todos estos desarrollos que se vienen haciendo desde la tesis de posgrado para poder ponernos en diálogo con los compañeros que se están formando en el grado y con los puntos de conexión. Y desde ahí se pensó un programa de postdoctorado que permita que quienes están realizándolo podamos generar estos espacios de encuentro entre quienes hacen el postdoctorado y quienes se están formando, porque al fin de cuentas, digo, el trabajo social, todo el desarrollo del posgrado lo viene haciendo desde hace tantos años para pensar al trabajo social en su doble condición de disciplina y profesión, porque queremos un mejor trabajo social, ¿no? Y creo que en eso estamos. Así que agradecerles por la receptividad, y también por esta posibilidad de pensar de qué cosas discutimos en la formación de trabajo social en nuestros dos países, qué puntos de conexión, y sobre todo con los aportes bourdianos que nos ha marcado a quienes nos hemos formado a fines de los 90 y principios del 2000, y cómo, al menos a mí me pasa que ordena mi modo de pensar, ¿no? Digo, nos resulta orgánico Bourdieu cuando lo leemos en esta búsqueda de
esta perspectiva relacional, ¿no? Digo, y como decía Cristian, estos autores que dentro del debate contemporáneo se constituyen en clásicos, digo, porque cada vez que lo leemos nos vuelve a hacer repensar, ¿no? Digo, y me parece que está bueno esta posibilidad de conocer los autores y también pensarlos cómo se constituyen en nuestras herramientas analíticas para pensar la sociedad en general y para pensar la intervención. Así que de nuevo agradecer a Julio, a todo el equipo por la receptividad y esperemos a los estudiantes que les haya resultado oportuna la intervención. Bueno, Paula, muchas gracias por estar, por participar y por tus aportes siempre tan valiosos. Bueno, si no hay ninguna pregunta en el chat o algún comentario, si alguien quiere agregar algo. Si Yo no, quería bueno. hacer un mini comentario que me parecía interesante. No sé, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Quería agregar solamente pensar el postdoctorado como estrategia de los agentes, ¿no? En este caso del trabajo social, para posicionarse en el campo académico, ¿no? En función de la adquisición de un capital que es inherente al campo, ¿no? El capital vinculado a la vida académica. Nada, eso. No sé si se le cortó Julio. Me parece que tiene mala conexión. No, a mí me parecía interesante cómo Sandra vuelve a traer un poco esto del programa, que un poco lo dijeron Julio y Cristian, ¿no? Nosotros iniciamos el programa viendo esto de la vigilancia epistemológica, la importancia de la teoría social, y ya esta unidad nos va a quedar modificada por lo que explicó previamente. Se te escucha muy bajito, Mariel, acércate un poquito más. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Ahí mejor, sí, mucho mejor. Genial. No sé por qué se escucha muy bajo hoy. No, decía que me parece súper interesante cómo también Sandra trajo esto de que empezamos la unidad, la materia, con la unidad 1, la importancia de la teoría social, y bueno, esta vez nos quedó casi último Bourdieu, y cómo esta relación casi dialéctica en nuestro programa también se vio manifestada en la intervención de Sandra. Me parecía súper interesante eso, para siempre, como siempre traemos el lugar, por lo menos el espacio de los prácticos, con énfasis, porque somos menos, porque tenemos otro modo de trabajo, de la teoría, y cómo quedó absolutamente clara la necesidad de poder pensar la intervención mediada por la teoría social, ¿no? En este caso de Bourdieu. Pero este es un énfasis que nosotros hacemos clase a clase, y me parece interesante cómo ella lo retoma y lo pone en términos de Bourdieu. Nada, quería rescatar eso porque creo que está bueno poder seguir pensándolo en nuestros espacios de los prácticos y de los teóricos, la necesidad de pensar la intervención social a través de la teoría social, que no podemos pensarla si no es mediada por la teoría, ¿no? Estas mediaciones necesarias, y cómo vuelve a quedar en claro en un autor que ya es clásico como Bourdieu. Sí, y si me permiten un comentario, no sé si puedo hablar, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, César. Sí, se te escucha bien, compañera. César. Y en términos de un estructuralista, ¿se escucha bien? Bueno, esto de que Bourdieu se define como un estructuralista construccionista por momentos, ¿no? Esto del construccionismo político, el construccionismo social, estructuralista, postestructuralista, y bueno, tendremos el debate. Y lo que me pareció muy bueno de la exposición de Sandra, y que le quería hacer un poco más hincapié, sobre todo para cuando los estudiantes lleguen a teoría y práctica de la educación, pero que Sandra de algún modo lo plantea, y quería ver, Sandra, si confirmás esta idea o no, digo. Planteábamos esto, ¿no? Los compañeros, las compañeras, la intervención mediada por la teoría social. En términos de Bourdieu, se podría plantear, y esto me lo decís vos que sabés bien, conocés bien el tema,
la intervención social con una intencionalidad previa. ¿Se podría decir eso en Perdón. términos burdianos? Perdón, César, Sandra se había ido de la sala. Perdón. Así que vas a tener que retomar la pregunta. Ahora creo que está, ¿no? ¿Está Sandra? Sí, ahí está. Bueno, Sandra, ahí Hola, nos- Sandra, no sé Un si... apagón. No, porque digo, también puede ser interesante para los estudiantes, digo, no me quiero meter así en esta cuestión del construccionismo postestructuralista, pero sí esto de la intervención social con una intención previa. ¿Lo ves en términos de Bourdieu eso? Como una intención previa, perdona, porque recién entro y me quedé con Con una intención previa, o sea, no se puede ir, en términos del no espontaneísmo burdiano, Ujú. a intervenir, por decirlo así. Es decir, se tiene que conocer, comprender No que hay hay forma, claro. intención de intervenir. Intervenir profesionalmente, intervenir como trabajadoras sociales, sin un conocimiento previo es hacer voluntariado, ¿no? Es cuando voy a la olla y me pongo a cocinar, ¿no? Y puedo hacerle un consejo desde mi sentido común, desde mi saber y entender. Sin el trabajo de la construcción del objeto, no hay intervención profesional posible. Claro, porque para mí, Sandra, y Esto es colegas, así. Mariel, que también lo plantearon, yo no sé si la teoría social es mediación o la teoría social debe convertirse en intencionalidad política de intervención. Yo ahí podría tener un matiz en la medida que el posicionamiento teórico es un lente interpretativo, ¿no? Es un lente interpretativo. Eh, lo que yo debo hacer explícito es mi presupuesto. Y debo construir sociológicamente desde el trabajo social esas preconstrucciones. Y ahí está la noción política. No está en el lente que me ponga, porque no voy a dejar de tener una práctica crítica, una práctica del trabajo social, si me posiciono desde otra perspectiva teórica, ¿no? Entonces, el prerequisito es esto, ¿no? La construcción del objeto a partir de pensarlo y construirlo justamente, porque no está dado en la realidad, ¿no? Y esa es la lesión de Bourdieu. Los hechos hay que construirlos, ¿no? Frente justamente y en contra de esa noción de que lo podemos hacer espontáneamente. Y que lo podemos hacer desde una no intención. Yo no creo en la no intencionalidad de ninguna intervención. La Perfecto. intencionalidad es política y está construida sobre bases teóricas, éticas y epistemológicas. Entonces, ahí creo que es el debate, ¿no? En la profesión y en este sentido lo que decía Julio, de cuáles son las luchas que podemos dar en torno al campo de la intervención desde el trabajo social, ¿no? Sobre qué vale la pena jugar. Muy buena, Sandra. Excelente, excelente. Hola. Disculpen, yo quería también intervenir. No sé si se escucha ahí bien. Sí, se escucha. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, estamos acá en el bufete de la Facu con dos compañeras. Bueno, yo soy Noah. Bueno, estoy en la comisión de Vivi. No, la verdad que me parece muy bueno el intercambio que vienen haciendo y bueno, gracias Sandra por haber hecho todo ese desarrollo que pareció bastante complicado. Igual sí, como que yo en momentos, viste, es muy abstracto, entonces me cuesta un poco ligarlo más. Sí, sí. Sí me parece importante que esto en consonancia, ¿no? De ligar como más la cuestión un poco, ¿no? O sea, como hasta el final, qué batallas hay dentro de los campos, pero sobre todo me queda pensando como bueno, no es lo mismo, ¿no? Qué sé yo, haber estudiado o nada, en una universidad, por ejemplo, católica o una universidad pública, privada, en el sentido de nuestra carrera, ¿no? O sea, cómo las intervenciones cambian a partir de ahí, según todo lo transcurrido y cómo, o sea, ideológicamente se va desarrollando, digamos, todo ahí.
Entonces, nosotros tenemos un desafío también constantemente dentro de la academia y en los espacios que hay, de discutir, digamos, qué salida también le damos a nuestra intervención, cómo podemos o sea, actuar y pensar más en concreto, bueno, las situaciones que estamos atravesando, ¿no? E incluso me parece re importante traer todo el tiempo la realidad, o sea, ahora, ¿no? O sea, el contexto político, social, económico que estamos atravesando, con, o sea, lo terrible, digamos, de los barrios populares que está pasando y que, bueno, las niñeces. De hecho, bueno, la semana pasada salió los números del TITEC, con la pobreza también y con las infancias, más de la mitad de las infancias están dentro de la línea de la pobreza. Entonces, bueno, esos son, digamos, las realidades que estamos atravesando también. Y lo importante también que es tomar eso para pensar nuestra intervención y incluso cómo va a ser, digamos, eh, el día que nos recibamos, pero sobre todo qué podemos hacer incluso como estudiantes también. Pero que está bueno esto bueno, no es lo mismo, digamos, autores, autoras que vemos en la carrera, que aportan también al marco teórico y todo, pero que dan a nuestra intervención, ¿no? No, y después yo breve quería comentar que, bueno, yo bueno, milito en Clave Roja, el PTC acá en la Facu y, bueno, nada, queríamos traer que el jueves vamos a estar haciendo también eh, va a ser como un muralazo que vamos a hacer, una radio abierta, para encontrarnos y discutir también por toda la situación, dentro con los estudiantes, van a haber profesionales de la salud, como Laura Cano, eh, y bueno, yo lo quería traer porque es importante también en este momento, este contexto. De hecho, venimos del debate también y que expresaron muchas cosas, y que bueno, a nosotros nos parece importante organizarnos incluso, más que nunca, también para enfrentar el ajuste que hay y el avance de la derecha. Bueno, en un momento vos, Sandra, decías esto de Milei, que está en contra, digamos, del Estado, pero después, nada, se tiene que meter, digamos, en las discusiones que hay. Entonces, en el sentido bueno, hoy en día, digamos, el avance de la derecha también, que está en contra de todos nuestros derechos y porque es importante organizarnos también. Así que, bueno, nada, la idea es hacerlo el jueves a las 2, 3 de la tarde, y encontrarnos a discutir, bueno, esto, entre el movimiento feminista, transfeminista, las mujeres y las personas LGBT, cómo nos vamos a seguir organizando. Así que bueno, nada, eso, gracias. Solo una cosita para contarles, Ángeles, que nosotros estamos en plena lucha por presupuesto, en un gobierno de derecha. En el presupuesto se le otorga menos del 6% de lo que se pide para la universidad, y en este momento tenemos ocupación en las facultades. Les estudiantes están ocupando la Facultad de Ciencias Sociales, los docentes adherimos, no paramos, por eso estoy en este conversatorio, sino capaz que me tendría que haber excusado, porque es una medida de lucha, justamente en términos de pensar qué lugar se le da a la academia en este caso, pero a la academia como constructora de sentido y de conocimiento, tanto que nos aplaudieron, ¿no? Durante la pandemia y ahora en Uruguay ni siquiera llegan a darnos el 6% del presupuesto. Así que estamos en las mismas, con una derecha que nos gobierna, que desprecia todo el sentido social, incluso del conocimiento científico. Solo para contarte que estamos en las mismas. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Noa y Sandra. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Muchas gracias a todos. Nos quedamos con mucho para pensar, con mucho para seguir debatiendo en las aulas y construyendo desde esta perspectiva relacional que nos trae Bourdieu. Solo Sí, te interrumpo, Sofía, sí, por porque favor. quiero dejar una frase de Bourdieu en esto de que también, ¿no?, las perspectivas postcoloniales, decoloniales, colocan algunos mantos también sobre el conocimiento que se construye desde otros lugares, ¿no? Y en esto de justamente generar puentes, Bourdieu, en Intervenciones Políticas, un sociólogo de la barricada, nos dice que lo que se puede exigir con todo rigor al etnólogo es que se esfuerce por restituir a otros hombres
el sentido de sus comportamientos del que nos ha desposeído el sistema colonial, entre otras cosas. Otra florcita para Bourdieu. Recordemos que Bourdieu se hace sociólogo estando en Argelia, Argelia, ¿no? exactamente. Después, viniendo de la filosofía, se hace sociólogo ahí en esa situación colonial, ¿no? Y bueno, que parte de su actitud crítica hacia la sociedad en la que vive está dada por esa experiencia, ¿no? Y viniendo de los colonizadores, empatizando con los colonizados, ¿no? Muy buena la cita de Sandra. Hay un comentario en el chat de Solange Mostacero. Dice, como estudiante extensionista universitaria me parece muy interesante que se retome desde esta función de la universidad la teoría de la intervención social, ya que a veces se realiza extensión desde la idea de voluntariado, justamente sin explicitar los presupuestos, como se dijo, como lo planteamos, ¿no? Muchas gracias por la exposición. Bueno, ¿les parece que vamos terminando? O no sé, Sandra, si querés hacer algún último comentario. Solo agradecer por la oportunidad de conversar y de encontrarnos. El encuentro siempre gratifica, siempre nos hace pensar, siempre nos llena el alma, así que muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a vos y cruzando el charco. Esto es lo único bueno que nos quedó de la pandemia, es que contamos más con estos medios para poder hacer estos y otros encuentros, así que bueno, espero que a los estudiantes de la cátedra les haya servido, y insisto, como una introducción a Bourdieu, que también hizo Sandra, y a algunos conceptos claves de este autor tan central, y para pensar la intervención también con estas herramientas teóricas como muy bien se ha planteado. Así que bueno, gente, nos volvemos a encontrar el martes que viene con las alumnas y alumnos, estudiantes, tanto a la mañana como a la noche. Así que muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Excelente, Chao, hasta Sandra. luego. Hablamos en breve. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Gracias a todo el equipo de cátedra. Gracias por Paula. participar. Muy bueno. Gracias a los estudiantes. Chau, chau. Chau, gente. Chao, chao. Chao.